Las dimensiones de la psique. El autoconocimiento es una aventura que conduce a resultados inesperados. El hombre no podrá seguir avanzando si no llega a conocer su mejor propia naturaleza. Inconsciente personal e inconsciente suprapersonal o colectivo. En sí, la transferencia no es más que una proyección de contenidos inconscientes. Como resulta posible apreciar en sueños, síntomas y fantasías, los primeros en ser proyectados son los que se conoce como contenidos superficiales de lo inconsciente. En este estado el médico resulta de interés como posible amante, luego pasa a convertirse en un padre que será bondadoso o colérico, dependiendo de las cualidades que el padre real del paciente haya revestido para él. En ciertas ocasiones el médico asume a los ojos del analizando rasgos maternales, cosas que puede resultar extraña, pero que de todos modos entra a sí mismo en el marco de lo posible. Todas estas proyecciones fantásticas aparecen orladas de reminiscencias personales. Por último, puede también hacer aparición formas fantásticas exuberantes. El médico aparece entonces revestido de cualidades misteriosas, como las poseídas, por ejemplo, por un mago, un criminal demoníaco, o el bien correspondiente, es decir, un salvador. Otras veces la figura adoptada por el médico responde a una combinación de los dos lados. Entendiéndolo en sus justos términos, lo que esto quiere decir no es que la conciencia del paciente perciba forzosamente al médico como una de estas figuras, sino que es efectivamente representado en tales términos en las fantasías que salen a la superficie. Con frecuencia este tipo de pacientes no acaba de querer entrarles en la cabeza que sus fantasías tienen su origen en ellos, sin tener en realidad nada que ver o muy poco con el verdadero carácter del médico. Este error obedece a que no existe un sustrato de reminiscencias personales a disposición de este tipo de proyecciones. En ocasiones resulta posible demostrar que fantasías similares tuvieron ya durante un tiempo de la infancia como protagonistas al padre o a la madre, aun a pesar de que ninguno de ellos hubiera dado en realidad motivo alguno para su aparición. En un escrito breve, Freud mostró que Leonardo da Vinci fue influido en su vida adulta por el hecho de haber tenido dos madres. Este hecho, como el de la doble ascendencia, responde en esta ocasión a las circunstancias que en realidad rodearon la vida de Leonardo, pero ha desempeñado también un papel en el caso de otros artistas. Benvenuto Cellini, por ejemplo, vivió también esta fantasía. En general se trata de un motivo mitológico. Un gran número de héroes son hijos en la leyenda de dos madres. La fantasía no debe su existencia al hecho de que los héroes tengan realmente dos madres, sino que constituye una imagen primitiva de difusión universal que, lejos de pertenecer al dominio de las reminiscencias personales, forma en realidad la parte de los misterios de la historia del espíritu humano. Además de las reminiscencias personales, todo individuo alberga lo que Jacob Burckhardt bautizó como las grandes imágenes primitivas, es decir, lo que desde tiempos inmemoriales vienen siendo las posibilidades heredadas de la imaginación humana. Esta herencia explica el fenómeno, dicho sea de paso, ya bastante singular, de que ciertos materiales y motivos legendarios se repitan una y otra vez en la misma forma a lo largo de todo el planeta. Y explica también, por ejemplo, que nuestros enfermos mentales sean capaces de reproducir las mismas imágenes y relaciones que nos son familiares gracias a textos antiguos.
Con esto no estamos afirmando que las heredadas sean las representaciones. Lo heredado es únicamente la posibilidad de representarlas, lo cual es algo muy distinto. En este nuevo estadio del tratamiento, pues, las fantasías reproducidas ya no reposan sobre reminiscencias personales, sino que nos enfrentamos a las manifestaciones del estrato más profundo de lo inconsciente, donde dormitan las imágenes primitivas y comunes a toda la humanidad. Para aludir a estas imágenes o motivos, vamos a hablar de arquetipos, o también podemos decir dominantes. Gracias a este descubrimiento viene a añadirse una nueva idea a las que ya poseíamos, a saber, el conocimiento de que en lo inconsciente existen dos estratos. Tenemos en efecto que distinguir entre un inconsciente personal y un inconsciente impersonal o suprapersonal. A este segundo estrato lo llamamos también inconsciente colectivo, por estar desligado de lo personal y ser enteramente general, y por resultar posible toparse con sus contenidos en todas partes. Una propiedad que, como es natural, está muy lejos de ser compartida por los contenidos personales. Lo inconsciente personal alberga recuerdos olvidados, ideas reprimidas, que se ha preferido olvidar deliberadamente, y desagradables, percepciones subliminales, es decir, percepciones sensoriales que no han sido lo suficientemente intensas como para alcanzar la conciencia. Y por último, contenidos que no están lo suficientemente maduros como para ser conscientes. Este estrato de lo inconsciente se corresponde con la figura tan frecuente en los sueños de la sombra. Las imágenes primitivas son las formas más antiguas y universales de representación de la humanidad. Son tanto sentimiento como pensamiento. De hecho, son inclusive dueñas de algo así como una vida propia y autónoma, por ende similar a la de almas parciales, tal y como fácilmente podemos ver en esos sistemas filosóficos o gnósticos que se apoyan en la percepción de lo inconsciente como fuente de conocimiento. Las ideas de ángeles y arcángeles, los tronos y potestades paulinos, los arcontes de los gnósticos, la jerarquía celestial de Dionisio, Areopagita, etc., tienen su nacimiento en la percepción de la autonomía relativa de los arquetipos. Con ello hemos acabado también por encontrar el objeto que elige la libido, tras haberse liberado de la modalidad infantil personal de la transferencia. La libido baja por la pendiente de las profundidades de lo inconsciente, activando allí lo que hasta ese momento yacía adormecido. Ha descubierto el tesoro escondido al que la humanidad ha venido recurriendo desde siempre en sus creaciones, y de donde ha hecho que se alzaran sus dioses y demonios, y todas esas poderosísimas y potentísimas ideas sin las que el hombre deja absolutamente de ser hombre. Tomemos por ejemplo una de las ideas mayores que han visto la luz en el siglo XIX, la idea de la conservación de la energía. El verdadero creador de esta idea es Robert Meyer. Contrariamente a lo que la invención de este principio induciría a pensar, Meyer era médico y no un físico o un filósofo. Sin embargo, lo importante es saber que la idea no fue creada por él en el sentido genuino de esta expresión y que tampoco fue resultado de la confluencia de ideas o hipótesis científicas por entonces existentes. Brotó en su creador como lo habría hecho una planta. En 1844, Meyer escribía las siguientes líneas a Griesinger. La teoría no es algo que yo haya incubado en mi escritorio,
Si se quiere, prosigue en su carta, llegar a tener las cosas claras en cuestiones fisiológicas, es indispensable conocer los procesos físicos, a no ser que se prefiera trabajar estos asuntos desde un punto de vista metafísico, cosa que a mí siempre me ha disgustado profundísimamente. Así que me mantuve fiel a la física, absorbiéndome con tal delectación en el objeto, que, cosa que dará ocasión de reír a más de uno, dejé casi por entero de interesarme por las lejanas tierras continentales, prefiriendo mantenerme a bordo, donde podía trabajar ininterrumpidamente y donde a ciertas horas me sentía inspirado como en ninguna otra ocasión, anterior o posterior, que pueda evocar en mi memoria. Encontrándonos en la bahía de Surubaya, ciertos pensamientos se abatieron sobre mí como un relámpago, y tras perseguirlos con ahínco me condujeron a su vez a otras ideas. Aquellos tiempos han pasado ya, pero la comprobación tranquila de lo que entonces emergió en mí me ha enseñado que verdadero no es sólo lo que es objeto de un sentimiento subjetivo, sino lo que puede también demostrarse objetivamente. No nos preguntemos aquí si esto es algo que podría hacer un hombre tan ignorante como yo, en cuestiones físicas. En su energética Hern opina que la nueva idea de Robert Meyer no es un pensamiento que hubiera ido desgajándose paulatinamente de las categorías recibidas, gracias a una o más profunda reflexión sobre ellas, sino una más entre esas ideas que, habiendo sido concebidas intuitivamente y teniendo su origen en otros campos de la actividad intelectual, se precipitan en cierto modo en la mente, haciendo que los conceptos tradicionales tengan que acompasarse a ellas. La pregunta es, ¿de dónde procedía esta nueva idea que se impuso a la conciencia con tan elemental violencia? ¿Y a qué debía su fuerza, con la que pudo adueñarse de la conciencia hasta el punto de hacer que dejara de prestar atención a las miles de impresiones que acompañan a un primer viaje por los trópicos? Contestar a estas preguntas está muy lejos de ser sencillo. Pero si aplicamos nuestra teoría a este caso, la explicación solo puede ser la siguiente. La idea de la energía y su conservación tiene que ser una imagen primitiva que dormitaba en lo inconsciente colectivo. Como es natural, esta conclusión nos obliga a demostrar que la historia del espíritu, haciendo notar en ella su presencia a lo largo de los milenios, ha existido realmente una idea primitiva como la referida. Esta demostración es de hecho relativamente fácil de efectuar. En las más diferentes regiones del planeta, las religiones más primitivas han sido edificadas sobre esta idea. Me refiero a las llamadas religiones animistas, cuya tesis más conspicua y decisiva es la de que existe una fuerza mágica presente en todas partes, en torno a la cual giran todas las cosas. Taylor, el conocido investigador británico, así como Fraser, han cometido el error de entender esta idea como animismo. En realidad, a lo que los primitivos quieren aludir con su concepto de fuerza, no es en absoluto almas o espíritus, sino eso que el investigador norteamericano Lovejoy ha bautizado de forma acertada como Primitive Energetics, energía primitiva o energética primitiva. Este concepto corresponde a las ideas de alma, espíritu, Dios, salud, fuerza corporal, fertilidad, poder mágico, influencia, poder, prestigio y medicina, así como a ciertos estados de ánimo caracterizados por suscitar afectos. Entre ciertos polinesios, los espíritus, las almas, los demonios, los poderes mágicos y el prestigio son todos ellos mulungu, es decir, ese primitivo concepto de energía. Y cuando sucede algo sorprendente, todos los presentes exclaman mulungu.
Este concepto de fuerza arroja a su vez la primera versión del concepto de Dios entre los primitivos. La imagen no ha dejado de ser acuñada en las más diversas variantes a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento la fuerza mágica resplandece en la zarza ardiente a la vista de Moisés. En los Evangelios desciende del cielo sobre las cabezas de los apóstoles, al derramarse el Espíritu Santo sobre ellos en forma de lenguas de fuego. En Heráclito es la energía cósmica, un fuego siempre vivo. Entre los persas es el resplandor llameante del Jahoma, de la gracia divina. Entre los estoicos es el fuego originario, la fuerza del destino. En la leyenda medieval es el aura, el resplandor de la santidad, que arde como una llama sobre el tejado de la cabaña que cobija el éxtasis del santo. En sus visiones esta fuerza se aparece a los santos como un sol, como una plenitud de la luz. Según la antigua tradición, el alma misma es esa fuerza. En la idea de su inmortalidad se halla la de su conservación, y en la idea budista y primitiva de la metempsicosis, o transmigración de las almas, reside su ilimitada capacidad para cambiar, preservando a la vez su ser de forma constante. Esta idea lleva, pues, eones impresa en el cerebro humano. Por ello, está pronta en lo inconsciente de cada uno de nosotros. Bastará con que se den ciertas condiciones y enseguida volverá a surgir. Es obvio que estas condiciones se cumplieron en el caso de Robert Meyer. Los mejores y más grandes pensamientos de la humanidad se forman sobre las imágenes primitivas como sobre un diseño básico. Son ya varias las ocasiones en que se me ha preguntado por el origen de estos arquetipos e imágenes primigenias. A mi juicio, la única forma de explicar su génesis pasa por suponer que son el precipitado de experiencias humanas que se repiten sin cesar. Una de las experiencias más comunes y a la vez una de las más impresionantes está representada por la trayectoria seguida por el sol durante el día a la vista de todos. En lo inconsciente, ciertamente, somos incapaces de descubrir nada semejante, al menos en lo que se refiere al conocido proceso físico. Pero a cambio, allí tropezamos con el mito del héroe solar en todas sus innumerables variaciones. Este mito, y no el proceso físico, es el que conforma el arquetipo solar, y de las fases lunares debe también decirse otro tanto. El arquetipo es una especie de predisposición a que se reproduzcan una y otra vez las mismas o parecidas representaciones míticas. Parece pues como si lo que se imprimiera en lo inconsciente no fuera sino la representación fantástica subjetiva suscitada por el proceso físico. De ahí que entre dentro de lo razonable suponer de los arquetipos son impresiones muchas veces repetidas de reacciones subjetivas. Como es natural, esta hipótesis se limita a desplazar el problema sin solucionarlo a otro lugar. Nada nos impide suponer que ciertos arquetipos se hallan ya presentes en los animales, estando por ello universalmente afincados en la naturaleza del sistema viviente, sin ser en definitiva otra cosa que una manifestación más de la vida, cuyas propiedades concretas se sustraerían a toda ulterior explicación. Pero, a lo que parece, los arquetipos no son sólo impresiones de experiencias típicas una y otra vez repetidas, sino que a la vez se comportan también empíricamente como una fuerza o tendencia, a resultas de la cual las mismas experiencias son reiteradas una y otra vez. En efecto, siempre que un arquetipo aparece en un sueño, en la fantasía o en la vida, acarrea consigo un particular influjo o poder en virtud del cual opera de forma luminosa, es decir, emanando una fascinación o incitando a actuar en una determinada dirección. Tras la discusión de este ejemplo sobre el modo en que se generan nuevas ideas en el acervo de imágenes primitivas, volvamos una vez más a nuestra exposición del proceso de la transferencia. Hasta ahora hemos visto
que en esas mismas fantasías en apariencia disparatadas y peregrinas, la libido ha tomado posesión de su nuevo objeto, es decir, de los contenidos de lo inconsciente colectivo. Como he dicho ya, la proyección de las imágenes primitivas sobre el médico arroja sobre el futuro del tratamiento la sombra de una amenaza que no se debería subestimar. Las imágenes, en efecto, no sólo dan cabida a lo que de más hermoso y sublime ha sentido y concebido algún día la humanidad, sino también a todos estos actos vergonzosísimos y demoníacos de que los hombres han sido alguna vez capaces. En virtud de su energía específica, las imágenes, en efecto, se comportan como centros autónomos e investidos de poder. Las imágenes ejercen un efecto fascinante y avasallador sobre la conciencia, por lo que pueden suscitar graves alteraciones en el sujeto. Esto es algo que puede comprobarse en las conversiones religiosas, en las sugestiones, y muy especialmente en la irrupción de ciertas formas de esquizofrenia. Si el paciente no fuese ahora capaz de diferenciar la personalidad del médico de estas proyecciones, toda posibilidad de entendimiento terminaría al cabo por desvanecerse, tornándose imposible una relación humana. Pero si el paciente logra esquivar esta caridis, se verá a renglón seguido arrastrado hacia la escila de la introyección de dichas imágenes, donde dejará de atribuir al médico sus propiedades para pasar a predicarlas de su persona. Este nuevo paso es tan funesto como el anterior. En la proyección el paciente pasa de poner a su médico por las nubes de un modo tan exagerado como enfermizo a odiarlo con todas sus fuerzas, haciéndole blanco de sus desprecios. En la introyección de endiosarse a sí mismo de un modo ridículo a autoflagelarse moralmente. El error que comete en ambos casos consiste en atribuir a una persona determinada los contenidos de lo inconsciente colectivo. De este modo, el paciente convierte a otro o se convierte a sí mismo en un dios o un diablo. Aquí se muestra el característico efecto de la acción del arquetipo. Este último se apodera de la psique con una suerte de elemental violencia, obligándola a traspasar los límites del reino de lo humano. El arquetipo es causa de exageraciones, infatuación, inflación, compulsión, ilusiones y conmoción, y ello tanto para bien como para mal. Este es el motivo de que los seres humanos hayan tenido siempre necesidad de demonios y no hayan podido vivir nunca sin dioses, a excepción de unos pocos especímenes astutos de Homo occidentalis de ayer y anteayer. Superhombres para los que Dios ha muerto y que por dicho motivo se han convertido en dioses, y aún más concretamente en dioses de pacotilla, de duras cabezas y helados corazones. La idea de Dios, en efecto, es en último término una función psicológica necesaria de naturaleza irracional, que no tiene nada en absoluto que ver con la cuestión de la existencia de Dios. Porque esta cuestión, el intelecto, no podrá responderla jamás, y porque aún menos podría existir una demostración de la existencia de Dios. Además, una demostración semejante sobra. La idea de un ser todopoderoso y divino está presente en todas partes, si no de forma consciente, sí inconscientemente, pues es un arquetipo. En nuestra alma hay algo cuyo imperio es superior al nuestro. De no serlo conscientemente un Dios, el vientre, ocupará su lugar, como decía Pablo. Creo, por tanto, que lo más sabio es que se preste un reconocimiento consciente a la idea de Dios, porque de lo contrario cualquier otra cosa se convertiría en Dios, y por lo general, algo tan inapropiado y absurdo como lo que, por ejemplo, podría ingeniar una conciencia ilustrada. La existencia de Dios seguirá siendo una cuestión sin respuesta. Pero el consenso de los pueblos viene hablando de dioses desde hace eones, y durante eones seguirá aún hablando de ellos. El hombre puede pensar que su razón es todo lo hermosa y perfecta que quiera, pero hay algo de lo que siempre podrá estar seguro, y es de que la razón es a la postre solo una más entre las posibles funciones espirituales, una función que no se ajusta sino a la dimensión de los fenómenos mundanales,
que con ella se corresponden. En derredor suyo y por todas partes se agolpa, sin embargo, lo irracional, lo que no concuerda con la razón, y esa irracionalidad es asimismo una función psicológica, es decir, lo inconsciente colectivo, mientras que la razón está esencialmente ligada a la conciencia. La conciencia tiene que contar con la razón para empezar siquiera por descubrir un orden en el caos desordenado de los casos individuales del todo mundanal, pues sólo entonces podrá también, dentro al menos de la órbita humana, fundar a continuación un orden. Abrigamos la aspiración provechosa y digna de encomio, de aniquilar el caos de lo irracional en nosotros y fuera de nosotros. Y en este proceso parece que hemos ido bastante lejos. En cierta ocasión un enfermo mental me dijo: «Doctor, esta noche he desinfectado el cielo entero con sublimado sin encontrar en él a Dios». A nosotros nos ha sucedido también algo parecido. El viejo Heráclito, que realmente era un gran sabio, descubrió la más sorprendente de todas las leyes psicológicas, la función reguladora de los opuestos. Él la llamó enantiodromía, correr hacia su opuesto, concepto por el cual entendía que todo lo que existe termina algún día por convertirse en su contrario. Recordaría aquí el caso arriba citado del empresario norteamericano, en el cual es posible apreciar a la perfección este fenómeno. Así, la actitud cultural racional corre necesariamente en dirección hacia su opuesto, es decir, la desolación irracional de la cultura. A nadie en efecto le es lícito identificarse a sí mismo con la razón en cuanto tal, porque el hombre no es ni puede ser meramente racional ni lo será jamás. Esto es algo de lo que deberían tomar buena nota todos los doctrinarios de la cultura. Lo irracional ni debe ni puede ser aniquilado. Los dioses ni pueden ni deben morir. Acabo de decir que en apariencia existe algo así como un poder superior en el alma humana, y que siempre que ese poder no esté representado por la idea de Dios, lo estará en su defecto por el vientre, por decirlo con las palabras de Pablo. Lo que con ello quiero expresar es que siempre habrá un impulso o complejo de ideas que aúne en sí la mayor suma de energía psíquica, convirtiendo al yo en su vasallo. Por lo general, el yo se ve hasta tal punto atraído por este foco de energía, que se identifica con él y cree no desear ni necesitar otra cosa. De esta suerte se genera sin embargo una dependencia, una monomanía o posesión, una fortísima unilateralidad que perturba en grado sumo el equilibrio psicológico. Es indudable que en la capacidad de hacer gala de una tal unilateralidad reside el secreto de unos cuantos éxitos, motivo por el cual la civilización hace celosos esfuerzos por adiestrar a sus hijos en tales alardes. La pasión, es decir, la acumulación de energías escondidas en tales monomanías, coincide con lo que entre los antiguos era conocido como un dios, y nuestros actuales usos idiomáticos siguen todavía su ejemplo. ¿O acaso no decimos que este o aquel han convertido a esto o aquello en un dios? Uno piensa que está aún en disposición de querer y elegir, y no se da cuenta de que ya ha sido poseído, de que nuestro interés es ya el dueño y señor, que ha atraído el poder hacia sí. Este tipo de intereses son, en efecto, una suerte de dioses que, una vez reconocidos por muchos, construyen poco a poco una iglesia, reuniendo en torno a sí todo un ejército de fieles. De esto se dice luego que es una organización, seguida por la desorganizada reacción que trata de expulsar al diablo con Belcebú. Pero la enantiodromía, que está siempre al acecho cuando un movimiento se ha hecho con un poder incuestionable, no supone ninguna solución al problema. En su desorganización es tan ciega como en su organización. De la cruel ley de la enantiodromía solo escapa quien sabe diferenciarse de lo inconsciente.
pero no por haber operado su represión, pues en tal caso su inconsciente se limitará únicamente a sorprenderlo por la espalda, sino por haber tenido el acierto de representárselo de un modo visible como algo que es distinto de él. De este modo se ha dado el primer paso en dirección hacia la solución del problema de Escila y Carípdis, que he descrito más arriba. El paciente tiene que aprender a distinguir lo que es yo de lo que es no yo, es decir, la psique colectiva. Con ello se aproxima de la materia con la que tendrá que enfrentarse a partir de este momento durante largo tiempo. Su energía, que hasta entonces yacía presa en moldes inútiles y patológicos, ingresa de este modo en el terreno que le es propio. De la diferenciación entre el yo y el no yo forma parte el hecho de que el hombre sostenga la función de su yo sobre un fundamento firme, es decir, cumpla sus obligaciones para con la vida, de tal modo que sea a todos los efectos un miembro valioso de la sociedad humana. Todo lo que sea desatendido a este respecto se precipitará en lo inconsciente, reforzando su posición, con lo que el individuo correrá el peligro de ser devorado. Los castigos subsiguientes serán severos, como insinuaba el viejo Sinesio, el alma espiritualizada se convierte en tal caso en un dios y un demonio, sufriendo en este estado los divinos castigos, es decir, ese desmembramiento que padeciera ya Sagreo y que experimentara también Nietzsche en los inicios de su locura. La enantiodromía es verse desmembrado en los pares de opuestos propios del Dios y por tanto también del hombre divinizado, que tiene que agradecer su semejanza con Dios a la superación de sus dioses. Tan pronto como empezamos a hablar de lo inconsciente colectivo, penetramos en una esfera y en una órbita de problemas que son ajenas al análisis práctico de los jóvenes, o de personas que han permanecido demasiado tiempo encalladas en una etapa infantil, donde las imágenes del padre o de la madre tienen aún que ser superadas, donde todavía es necesario conquistar un fragmento de vida externa que el hombre ordinario posee de una manera natural. Lo mejor es no decir ni una sola palabra sobre el inconsciente colectivo o sobre el problema de los opuestos. Pero donde las transferencias parentales y las ilusiones juveniles han sido ya abandonadas o están por lo menos maduras para ser superadas, estamos obligados a hablar tanto de lo uno como de lo otro. Aquí estamos fuera del alcance de las reducciones freudianas o adlerianas, porque a lo que en este punto nos enfrentamos ya no es a la pregunta por el modo en que podemos suprimir todo eso que impide que una persona pueda desempeñar una profesión, contraer matrimonio o contribuir de esta o aquella otra manera a la expansión de la vida, sino a la tarea de encontrar ese sentido que hace en general posible que la vida continúe, sea lo que creamos que debe también ser, es decir, algo más que un simple resignarse y dirigir una mirada llena de melancolía hacia el pasado. Nuestra vida es como el curso seguido por el sol. Por la mañana el sol brilla cada vez con más fuerza, hasta que finalmente a mediodía alcanza cálido y radiante la cumbre de su trayectoria. Luego viene la enantiodromía. El constante ganar terreno del sol de la vida ya no es seguido por el acrecentamiento, sino por el desvanecerse de sus fuerzas. Del mismo modo, nuestra tarea es diferente según la persona sea joven o camine hacia la vejez. En el primer caso es suficiente con que limpiemos el camino de todos los obstáculos que dificulten la expansión y el ascenso. En cambio, en el segundo hemos de favorecer todo lo que sostenga el descenso. Un principiante joven y sin experiencia piensa siempre que de la suerte de los viejos ya no es necesario cuidarse, que en su caso todo habría llegado ya de todos modos a su fin, y que a su edad tendrían ya la vida tras de ellos y su única misión sería la de oficiar de pilares momificados del pasado. Sin embargo, es una gran equivocación pensar que el sentido de la vida se agotaría con la fase juvenil y expansiva,
y que, por ejemplo, una mujer con la menopausia estaría ya acabada. El atardecer de la vida humana tiene tanto sentido como su amanecer. Lo único que sucede es que su sentido y su propósito son del todo diferentes. El hombre tiene dos metas. La primera es natural y consiste en la procreación de una descendencia y en todo lo relacionado con su protección, de lo cual es parte el hecho de ganar dinero y labrarse una posición. Cuando se ha llevado a término esta meta, da comienzo una etapa distinta, la cultural. A la consecución de la primera meta contribuyen la naturaleza y sobre todo la educación. A la consecución de la segunda lo que contribuye es poco o nada. Muchas veces abriga incluso la falsa ambición de que un anciano tendría que comportarse como un joven o por lo menos intentarlo, a pesar de que en su fuero interno él mismo sea con quien más escepticismo contemple este proceder. Este es el motivo de que el paso de la fase natural a la cultural se le haga a tantos tan enormemente difícil y amargo. Estas personas se aferran a las ilusiones de su juventud o a sus hijos a fin de salvar de este modo un pedacito de juventud. Esto último puede verse, por ejemplo, en el caso de esas madres que creen que el único sentido de su vida está en sus hijos y piensan que van a caer en un pozo sin fondo en cuanto se vean obligadas a renunciar a ellos. De ahí que no tenga nada de sorprendente que muchas neurosis severas den comienzo pasado el mediodía de la vida. Es esta una suerte de segunda adolescencia o de segundo período romántico, que en no pocas ocasiones se ve acompañado por todas las tormentas de la pasión. Una edad peligrosa. Pero los problemas que se plantean a esta edad ya no pueden solucionarse recurriendo a las viejas recetas. La aguja que indica la llegada de esta hora ya no puede volver a desandar su camino. Lo que la juventud encontró y tenía que encontrar fuera, el hombre del atardecer tiene que encontrarlo dentro. En este punto nos enfrentamos a problemas nuevos que a menudo acarrearán al médico más de un quebradero de cabeza. El paso de la mañana al atardecer coincide con una revisión de los valores anteriores. La necesidad impone examinar el valor de lo que contradice los ideales tempranos, percibir lo que hay de equivocado en las convicciones hasta ahora sostenidas, reconocer lo que había de falso en las verdades antiguas y sentir cuánto había de resistencia e incluso de enemistad en lo que hasta ahora creíamos que era amor. No pocos de los que se ven inmersos en los conflictos del problema de los opuestos arrojan por la borda todo lo que hasta ese instante les parecía bueno y deseable, e intentan seguir viviendo en contradicción con su antiguo yo. Cambios de profesión, divorcios, transformaciones religiosas y apostasías de toda suerte son los síntomas de ese oscilar hacia el otro polo. La desventaja que aqueja a este radical convertirse en lo contrario estriba en el hecho de que la vida anterior es entonces pasto de la represión, suscitándose así un equilibrio no menos precario que el existente anteriormente, cuando las contrafiguras de las virtudes y valores conscientes yacían aún oprimidas e ignoradas. Las perturbaciones neuróticas, que acaso fueran antes consecuencia de lo inconsciente, de las fantasías opuestas, se convierten ahora en trastornos nacidos de la represión de los antiguos ídolos. Como es natural, yerra y en sumo grado quien piensa que cuando reconocemos lo que de no valioso hay en un valor o lo que de falso encierra una verdad, uno y otra habrían sido suprimidos. Lo único que ha sucedido es que ambos se han vuelto relativos. Todo lo humano es relativo, porque todas las cosas reposan sobre contradicciones internas, pues todo cuanto existe constituye un fenómeno energético. La energía, sin embargo, descansa necesariamente sobre una antítesis anterior, sin la cual no podría haber energía en absoluto. Lo alto y lo profundo, lo caliente y lo frío, etc., tienen forzosamente que existir para que el proceso de compensación, el cual no es otra cosa que energía, pueda tener lugar. Por ello, la tendencia a rechazar todos los valores anteriores en beneficio de sus contrarios anida la misma exageración que en la unilateralidad primera.
Pero dado que los rechazados ahora son valores indiscutibles y por todos reconocidos, las pérdidas sufridas de este modo son incalculables. Quien se conduce de este modo se arroja a sí mismo por la borda, junto con sus valores, tal y como apuntó ya Nietzsche en una ocasión. La cuestión no radica en convertirse en lo opuesto de uno mismo, sino en mantener los antiguos valores reconociendo a la vez lo valioso de sus contrarios. Esto es algo que implica un conflicto y un divorcio internos. Es comprensible que uno vacile antes de dar este paso, tanto en un sentido filosófico como moral. Por ello, el expediente al que se recurre para no darlo consiste, con aún mayor frecuencia, que en convertirse en lo opuesto de uno mismo, en enquistarse más que nunca en las viejas opiniones. Es preciso reconocer que en esta nada agradable manifestación por la que se distinguen algunos varones, al envejecer hay escondido, pese a todo, un cierto mérito, al menos no se convierten en renegados, sino que se mantienen en pie, sin rendirse a lo incierto ni hundirse en el fango. Renuncian a declararse en bancarrota y se transforman en árboles que se limitan a marchitarse, en testigos del pretérito expresándolo eufemísticamente. Pero los síntomas concomitantes, la rigidez, la inmovilidad, la estrechez de miras y el no querer seguir avanzando con los otros de los laudatores temporis acti, resultan desagradables y aún perjudiciales. Pues el modo en que defienden una verdad o cualquier otro valor peca hasta tal punto de intransigente y violento, que el rechazo producido por sus malos modales supera con creces al atractivo despedido por sus valores, con lo cual consiguen todo lo contrario de lo que pretendían realmente. La causa de su rigidez se debe en rigor a su angustia frente al problema de los opuestos. Se siente la presencia del hermano siniestro de Medardo y en secreto se le teme. Por ello no puede haber más que una única verdad y una única directriz de conducta, que además ha de ser absoluta, pues de lo contrario no garantizaría ninguna protección contra el desastre que se olfatea en todas partes menos en uno mismo. Es en nosotros, sin embargo, donde yace escondido el más peligroso de los revolucionarios, y esto es precisamente lo que ha de saber todo el que quiera cruzar a salvo a la segunda mitad de la vida. Con ello trocamos sin duda la supuesta seguridad de que gozábamos por una situación de incertidumbre, desgarramiento y convicciones contradictorias. Lo malo de esta situación es que en apariencia no hay ningún modo de escapar de ella. Tertium non datur, dice la lógica, no hay un tercero. Las necesidades prácticas de tratamiento de las enfermedades nos han obligado a buscar vías y recursos con los que poder escapar a esta insoportable situación. Siempre que una persona cree hallarse ante un obstáculo aparentemente insuperable, retrocede, opera, expresándolo ahora técnicamente, una regresión. Vuelve a aquellos tiempos en los que se encontró en una situación similar y trata de hacer uso una vez más de los medios que en aquella ocasión le resultaron de ayuda. Pero lo que fue de ayuda en la juventud resulta inútil en la vejez. ¿De qué le sirvió al empresario norteamericano reincorporarse a su antiguo puesto? De nada en absoluto. Por ello la regresión prosigue hasta la niñez. De ahí el volverse infantiles de tantos ancianos neuróticos, y finalmente hasta los días anteriores a la infancia. Esto que acabo de decir suena muy aventurado, pero en realidad se trata de algo que no solo es lógico, sino también posible. Hemos dicho más arriba que lo inconsciente contiene en cierto modo dos estratos, el personal y el colectivo. El primero toca a su fin con los primeros recuerdos infantiles. El segundo, en cambio, da cabida a los tiempos preinfantiles, es decir, a los restos de la vida de los antepasados. Mientras que las imágenes mnémicas del estrato personal están en cierto modo llenas, por tratarse de imágenes vívidas, los arquetipos del estrato colectivo, al tratarse de moldes que no han sido vividos personalmente por el individuo,
son solamente moldes vacíos. En cambio, si la regresión de la energía psíquica penetra, trascendiendo incluso los días de la primera infancia, en las huellas o el legado de la vida de los antepasados, las que despiertan entonces son imágenes mitológicas, los arquetipos. Abre así sus puertas a un mundo espiritual interno del que no sabíamos nada, apareciendo contenidos que tal vez estén en contradicción directa con nuestras viejas opiniones. Estas imágenes poseen tal grado de intensidad que no tiene nada de extraño que millones de personas educadas se echen en brazos de la teosofía y la antroposofía. Esto se debe simplemente a que esos modernos sistemas gnósticos satisfacen la necesidad que la gente tiene de expresar y sintetizar en una fórmula esos hechos internos y mudos en mucha mayor medida que cualquiera de las formas cristianas de religión existentes, sin exceptuar del todo al catolicismo. Este último es, por supuesto, incomparablemente más capaz que el protestantismo de expresar los hechos que aquí nos ocupan por medio de un simbolismo dogmático y cultural. Pero ni tan siquiera él ha alcanzado nunca, en tiempos pasados o presentes, la plenitud del antiguo simbolismo pagano, el cual persistió, por ello tenaz, durante los primeros siglos cristianos, hasta que finalmente fue ramificándose poco a poco en ciertos afluentes que entre la Alta Edad Media y la Edad Moderna nunca perdieron del todo su ímpetu vital. Es cierto que estos afluentes desaparecieron en gran medida de la superficie, pero modificando su figura, han vuelto otra vez a ella, a fin de compensar la unilateralidad de la moderna orientación consciente. Nuestra conciencia está hasta tal punto embebida del cristianismo y aún hasta tal punto moldeada por él, que la antitética posición inconsciente no puede hallar aquí acogida por la simple razón de que a los ojos de las ideas básicas y reinantes, dicha posición produce la impresión de ser excesivamente contradictoria con ellas. En efecto, cuanto más parcial, rígida e incondicionalmente se ha mantenido un punto de vista, tanto más agresivo, hostil e incompatible será su opuesto, con lo que las perspectivas de una reconciliación entre ambos resultarán en principio muy poco alentadoras. Pero si la conciencia es capaz al menos de aceptar que todas las opiniones humanas solo tienen una validez relativa, aún la antítesis perderá parte de su incompatibilidad. Entretanto, no obstante, esta antítesis buscará un medio adecuado con el que expresarse, por ejemplo, en las religiones orientales del budismo, el hinduismo y el taoísmo. El sincretismo, es decir, la mezcla y la combinación de la teosofía sale en gran medida al encuentro de esta necesidad, siendo justamente esto lo que viene a explicar el elevado número de sus éxitos. A través de las ocupaciones vinculadas con el tratamiento analítico, se produce la aparición de experiencias de naturaleza arquetípica que reclaman una expresión y una figura. Como es natural, las ocasiones en las que se producen experiencias de este tipo no se reducen a esta. Las experiencias arquetípicas tienen lugar en no pocas ocasiones de forma espontánea, y sus protagonistas no tienen en absoluto por qué circunscribirse a personas psicológicas. A menudo he tenido que oír la descripción de las visiones y los sueños más sorprendentes de labios de personas de cuya salud mental no podría dudar ni tan siquiera un experto en la materia. La experiencia de un arquetipo suele ser guardada profundamente en secreto, porque sus protagonistas se sienten interpelados por él en lo más hondo de su fuero interno. Este fenómeno viene a ser una suerte de experiencia originaria del no-yo anímico, un contrario interno que nos desafía a enfrentarnos con él. Como es natural, en semejantes circunstancias, uno busca un paralelo que le sea de ayuda, con lo que muy a menudo sucede que el hecho original se ve reinterpretado y acomodado a ideas prestadas. Un caso típico dentro de este tipo de experiencias es el representado por la visión de la Santísima Trinidad que tuvo el hermano Nicolás de Flue. Otro ejemplo similar es el de la serpiente de muchos ojos
contemplada por Ignacio de Loyola en una visión, el cual se inclinó primero a ver en ella una aparición de origen divino, para pensar más tarde que había sido tentado por una imagen de procedencia demoníaca. Por obra de este tipo de reinterpretaciones, la experiencia original es sustituida por imágenes y palabras tomadas de una fuente extraña, así como por opiniones, ideas y modelos que pueden no haber crecido en nuestro propio suelo y que por ende ya no estarán ligados a nuestro corazón, sino a nuestra cabeza, y nada más que a ella, la cual, incapaz por completo de concebirlos, ni tan siquiera será capaz de interpretarlos. Se trata, por así decirlo, de bienes robados que no pueden prosperar. El sustantivo convierte a la persona en una sombra irreal. La persona reemplaza entonces realidades vivas por palabras vacías y consigue zafarse de este modo del padecimiento de los opuestos, elevándose en espiral a un mundo descolorido y bidimensional de espectros en el que todo lo vivo y creado se marchita y muere. Los hechos mudos que suscita la regresión a los días preinfantiles no tienen necesidad de un sustitutivo, sino de una configuración individual de la vida y las obras del individuo. Estas imágenes han llegado al ser desde las vidas, las alegrías y las penas de quienes nos precedieron y quienes quieren volver a vivir tanto en forma de experiencia como de hecho. Sin embargo, al entrar en contradicción con la conciencia, no pueden ser trasladadas sin más a nuestro mundo, por lo que se vuelve preciso encontrar un camino que ponga en comunicación a la realidad consciente con la inconsciente.